cerrando y pedirles disculpas el día de ayer, lamentablemente por razones de salud no me pude conectar, pero hoy vamos a concluir ya nuestras actividades, no sin antes definir algunos aspectos para nuestros exámenes finales y ya la conclusión del semestre, ¿no? Tenemos ya el primer parcial, tenemos el segundo parcial y nos falta concluir con el examen final. El día lunes 4 de julio estaríamos dando la prueba final para cerrar ya el semestre. El examen final incluye todo lo avanzado, sin embargo, tiene mayor incidencia en lo que es el impuesto a las utilidades, tanto en teoría como en práctica. Y los otros impuestos ingresan, pero solamente la parte práctica, porque yo no podría, por ejemplo, omitir lo que es la parte práctica de los otros impuestos para determinados ejercicios, ¿no? Entonces, estaríamos viendo con mayor incidencia en lo que es teoría y práctica del impuesto a las utilidades. Hasta el día sábado, vamos a ver qué fecha es exactamente. Hasta el día sábado 11 de, perdón, junio, julio. Hasta el día sábado 9 de julio estaríamos, yo por la tarde voy a pasarles todos los que habían aprobado y han reprobado la asignatura y los habilitados a segunda instancia. Entonces, la segunda instancia va a ser el lunes 11 de julio a las 17 horas. Les propongo de todas maneras, ustedes han visto, en este examen tenemos dificultades, bueno, he identificado que varios de sus exámenes del primer parcial están bastante mal, no los he revisado todavía los del segundo, recién voy a revisar a partir de hoy, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Con el impuesto a las utilidades, ustedes tienen que ver y demostrarme que realmente saben la materia, porque en este examen final ingresa prácticamente todo lo avanzado. Lamentablemente, muchos de sus exámenes de ustedes son copias, ¿ya? Y es fácilmente identificando, yo les podría decir quién copió de quién o quién de repente probablemente hizo el original y aparecen los exámenes porque dicen cosas incoherentes a las respuestas y son esas mismas cosas incoherentes que van copiando en los distintos exámenes. Entonces, pedirles por favor que estudien y hagan de manera individual sus pruebas y no estén repitiendo cosas que de pronto ni siquiera corresponden a la pregunta, ¿no? Asimismo, vamos a hoy día resolver, creo que con ustedes no resolví la última práctica para que sacarles de duda cualquier consulta que tengan ya respecto al impuesto a las utilidades. Antes de empezar a ver ya la parte práctica del ejercicio, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Lice, buenas noches. Rudy, ¿cómo estás? Respecto al tiempo del examen, ¿será que podría prolongarlo más tiempo? Es que no nos alcanza, dice. Bueno, en mi caso sería, me Es que pasa, no les alcanza porque copian, pues Rudy. no Si dice. trabajaran y no hicieran su examen, está programado para que acabe, ¿no? De todas maneras, yo voy a ver los ejercicios como los han dado, pero, por ejemplo, en el primer parcial, plena seguridad, ¿ya? Porque hay una pregunta, por decirles algo, había una pregunta respecto al, qué sé yo, al crédito fiscal y contestan, pero no tienes idea. En algún ratito voy a ver si se los leo lo que dice esos exámenes, ¿no? O sea, que ni siquiera viene al tema y no es un examen, son varios exámenes con la misma respuesta totalmente incoherente. Pero no te preocupes, de todas maneras, uno, que además yo tengo registrado los que han ido participando, los que están en la clase, ¿no? Obviamente de todos los que yo tengo inscritos en este curso exagerando, tenía en las clases 70 personas, 78, 65 personas, ¿no? O sea, yo sé también quiénes entraban y quiénes no entraban a clase. También eso estoy considerando para las evaluaciones. Está bien, Lice, gracias.
Lo que sí les voy a pedir es, no sé si es posible que demos la prueba, por favor, a las 15:45. Sí, está bien, licenciada. Sí, Liz, Sí, está bien. Está bien. Sí, Liz, está bien, Liz. Está bien, ok. Lice. Entonces el examen, por favor, 15:45, así tienen la misma, no sé si fue más duro, menos duro que el otro grupo, lo mismo les dije al otro grupo, pero yo me veo obligada a preparar exámenes diferentes cuando son distintos horarios. En cambio, cuando es el mismo horario, pues todos están en las mismas condiciones, ¿no? Con la misma evaluación. Ya, entonces 17:45 estaríamos, perdón, 15:45 estaríamos dando el próximo lunes. ¿Ya? Lice, buenas noches. Una pregunta. Adelante, dime. Y a los que no nos llegó el segundo examen, ¿Diste el primero, Jenny? sí, di el primero, por eso se me hizo raro que no me haya llegado. Ya, Jenny, ¿te vas a quedar hasta el final? Voy a verificar contigo, por favor. Bueno, Disculpe, licenciada, buenas noches. Hola, Gustavo. A mí tampoco no me llegó el examen y el primero di con normalidad igual. Ok, Gustavo, déjame ver, quédense los dos, por favor, hasta el último y vamos a revisar, por favor, con las listas. Lice, disculpe. En mi caso no me ha llegado ni el primero ni el segundo parcial. Ya, Jenny, Stephanie, por si acaso, yo inmediatamente la siguiente clase que no les ha llegado los parciales a algunas personas, hemos resuelto y hemos subsanado ese tema. A estas alturas yo no puedo subsanar contigo el tema. ¿Ya? O sea, lo del primer parcial no lo puedo subsanar. Y seguramente el segundo has tenido algún problema por lo del primero que no te ha llegado. Seguramente estaba invertido tu apellido, ni siquiera eso te has debido dar cuenta. Seguramente no te registraste correctamente y por esa razón no les ha llegado el examen. Bien, vamos a resolver, por favor. Creo que no resolví con ustedes el último ejercicio. Sí, Lice. Sí, listo, Ya. no resolvió. Si alguien tendría la gentileza de dármelo lectura al ejercicio, porque como voy cambiando, no todos los grupos tienen los mismos ejercicios. Entonces, por favor, si vamos leyendo y vamos a ir resolviendo, y si tuvieran alguna duda, por favor, me lo van formulando, ¿ya? ¿Quién me va a hacer el favor de leérmelo? Yo, Liz. Ok, por favor, gracias. ¿Ya me lo lees? Yo, Lice, buenas tardes. La empresa comercial El Correcto SRL presenta la siguiente información correspondiente a la gestión 2020. 1. Utilidad contable ajustada de la gestión por bolivianos 15.000. Ya, la utilidad contable, eso quiere decir que es el saldo del estado de resultados y que a partir de esa utilidad contable podría ser o no la base imponible del IVA dependiendo del análisis que se vaya a hacer a los distintos gastos. Entonces, no entra esta utilidad contable en nuestro cuadrito, sino que nos va a servir para determinar el impuesto. Continuamos, por favor. Revisadas las cuentas de ingresos y egresos de la gestión, se obtuvo la siguiente información complementaria para la aplicación de la Ley 843 y el Decreto Supremo 24041. Inciso A. El importe total de ventas facturadas en el año asciende a bolivianos 247.500. El impuesto a las transacciones efectivamente pagado fue por bolivianos 6.187. El saldo corresponde al compensado. Ok.
Bien, me dice que mis ventas durante la gestión fue de 247.500 y el IT efectivamente pagado es de 6.187. Entonces, ¿cuánto es el 3% de 247.500? 7.425. 7.425 con seguridad es el impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces acá tenemos impuesto a las transacciones y tenemos que un importe de 7.425 es el total del impuesto a las transacciones. Pero la norma de acuerdo a la revisión, nos dice que solamente habríamos efectivamente pagado de este importe 6.187. Si nosotros revisamos lo que es el impuesto, los impuestos que son deducibles, vamos a ver que únicamente se consideran gastos deducibles aquellos que son impuestos directos. El IT es un impuesto directo, pero ahí tenemos una condicionante que nos dice que recibe como pago a cuenta el impuesto a las utilidades. Por lo tanto, solo se considera como gasto deducible el IT efectivamente pagado. En este caso, entonces, ¿cuánto va a ser el gasto deducible? 6.187. Los 6.187. 6.187. ¿Qué es lo que efectivamente hemos pagado? La diferencia se asume que es lo compensado. Por lo tanto, ¿cuánto tengo como IT compensado? 1.238. 1.238. 38. ¿Sí? Entonces, solamente el IT efectivamente pagado es el gasto deducible. Lo otro es lo compensado, y lo compensado es un gasto no deducible. ¿Ya? Siguiente, por favor. El mes de mayo se pagó al personal la prima correspondiente a la gestión anterior por bolivianos 21.312. Concepto que fue cargado a la cuenta remuneraciones al factor de trabajo y no se concluyó en la planilla impositiva. Ya. Cuando hablamos de remuneraciones al factor trabajo, primero vamos con la regla general. La regla general nos dice que los pagos pueden ser realizados dentro o fuera del territorio nacional. Tenemos dos condicionantes. La primera condicionante, tener el documento original, y la segunda, estar vinculado, relacionado y tener el documento original. Al estar vinculado, dice que son dependientes de la empresa, están vinculados. Tener el documento original, tenemos seguramente lo que es la planilla del pago de primas que corresponde, pero en remuneraciones al factor trabajo tenemos otra condicionante que nos dice que todo pago ordinario o extraordinario debe demostrarse la retención de qué impuesto. En remuneraciones al factor trabajo, ¿qué impuesto debe demostrarse que se ha retenido para considerarse como gasto? ¿El IVA, Lice? El RCIVA. ¿Sí? Revisen remuneraciones al factor trabajo y nos pone esa otra condicionante fuera de las que hemos visto, las genéricas, y nos dice, por todo pago debemos demostrar la retención del RCIVA. En este caso, no han hecho la retención del RCIVA, por lo tanto, ¿en qué se constituye ese gasto? No deducible. Es no deducible. No se ha demostrado la retención del RCIVA. Automáticamente todo el monto pagado va a constituirse en un gasto no deducible. Siguiente, por favor. En la cuenta gastos administrativos se cargó la depreciación de un edificio que fue revalorizado en la gestión 1993. El cargo se realizó por bolivianos 7.562, correspondiendo bolivianos 6.062 al incremento por revalúo técnico.
Ya. Cuando hablamos de depreciaciones del activo fijo, toda depreciación del activo fijo realizada al costo es un gasto deducible. Pero cuando hablamos de depreciación del activo fijo revalorizado, ahí tenemos que tomar en cuenta que la normativa establece y dice, todos aquellos activos fijos que han sido revalorizados hasta el 31 de diciembre de 1994, es decir, antes de que entre en plena vigencia el impuesto a las utilidades, su depreciación se considera gasto deducible y las depreciaciones, los activos fijos que han sido revalorizados a partir del 1 de enero de 1995, es decir, en plena vigencia del IUE, sus depreciaciones se van a considerar gastos no deducibles. Bajo esa premisa que nos establece el Decreto Supremo 24051, estos 6.062, que es el incremento por revalúo que se supone que está aquí adentro, ¿será un gasto deducible o no deducible? Gasto deducible. Deducible. Gasto deducible, ¿no? Porque está antes del 1 de enero de 1995. Si se hubiera revalorizado el 1 de enero de 1995, todo lo que se deprecia de ese activo fijo es no deducible, pero anterior se considera gasto deducible. Por lo tanto, el total, los 7.562, van a constituir un gasto deducible. ¿Alguna consulta? Ya, vamos con el siguiente, por favor. En la cuenta gastos administrativos contempla otros tributos efectivamente pagados, estando registrado el pago de una multa de 500 UFBs por la emisión incorrecta de notas fiscales. Fecha de pago 11 de agosto del 2020. Ya. Se ha pagado, dice, por una multa 500 UFBs. ¿Deducible o no deducible? No deducible. No deducible. deducible. Todas las multas sin excepción se consideran ilícitos tributarios y los ilícitos tributarios son gastos no deducibles. No confundamos que cuando calculamos accesorios, calculamos mantenimiento de valor, intereses y multas. El mantenimiento de valor, los intereses sí son deducibles, pero las multas bajo ningún concepto, ya sea por deber formal, por parte de presentación, multas por deberes, otros deberes formales, etcétera, etcétera, cualquier multa es no deducible. Por lo tanto, debemos hacer la conversión a esta fecha de las 500 UFBs. ¿Cuánto es eso? A mí me salió, Lice, 1175. 1.175. Por lo tanto, esos 1.175 va a ser gasto No deducible, Lice. no deducible. No deducible. Gasto no deducible. ¿Sí? Siguiente, por favor. La cuenta gastos de comercialización, servicios personales, contempla el pago de viáticos sin cargo a rendición de cuentas por bolivianos 1.375, correspondiente a 4 días por viaje a Santa Cruz de un empleado para la promoción de ventas. Estos viáticos no fueron incluidos en la planilla impositiva. Dice, el pago de multa es 1.177. Sí, licenciada, a mí me sale igual. Sí, Lice, 177. Perfecto. Perdón, ¿me repites cuántos los viáticos? Gracias. 1.375. Ya. Cuando hablamos de viáticos, sabemos que existen dos tipos de viáticos, ¿no? Los viáticos con cargo a rendición de cuentas y los viáticos sin cargo a rendición de cuentas.
Los viáticos con cargo a rendición de cuentas es que le vamos a dar un monto al dependiente y ese dependiente nos va a traer facturas a nombre de la empresa, con el NID de la empresa y obviamente relacionadas o vinculadas con ese viático que se le está dando, ¿no? Si yo le estoy mandando a hacer un curso de capacitación, me traerá las facturas relacionadas con ese curso al que se le ha mandado, ¿sí? Pero trae las facturas como descargo. Cuando se refiere a lo que son viáticos sin cargo a rendición de cuentas, quiere decir que les asignamos un monto y nosotros no nos va a traer facturas a nombre de la empresa, pero sí tenemos que demostrar la retención de RCI, ¿ya? En viáticos con cargo a rendición de cuentas, sí o sí tiene que incorporarse en la planilla total de sueldos estos viáticos, porque se consideran como otros ingresos. Por lo tanto, deberíamos haber retenido el EDCI. En este caso dice, no se ha incluido en la planilla de retención del EDCI. ¿Estos viáticos serán deducibles o no deducibles? No deducible, deducible. Elisa. No Son deducibles. deducibles. No Entonces deducible. deberíamos, correcto, deberíamos haber deducido el EDCI para que se considere como gasto deducible. No pierdan de vista que en la cápite que hablamos de remuneraciones al factor trabajo, al margen de otras condicionantes, siempre tenemos que tomar en cuenta que se debe demostrar la retención del RSI. Siguiente, por favor. Existen gastos incurridos vinculados con los ingresos percibidos en el exterior de bolivianos 3.430. Ya, cuando hablamos de gastos en el exterior, pero que están vinculados con ingresos que están generando, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta primero la regla general, nos dice, los gastos pueden ser realizados dentro o fuera del territorio nacional. Y las dos condicionantes, la primera condicionante que esté vinculado y la segunda condicionante que tenga el documento original. En este caso nos dice, está vinculado con la actividad y obviamente seguramente está respaldado. Entonces, ese gasto en el exterior no es como el IVA, no es, perdón, como las compras dentro del territorio nacional. Para que una compra dentro o un gasto dentro del territorio nacional se considere gasto deducible, tiene que tener sí o sí la factura. En este caso, no tengo la factura del territorio nacional, pero seguramente tengo del exterior. Y está vinculado. Por lo tanto, ¿este gasto será deducible o no deducible? Es deducible. Deducible. Es deducible. Deducible, Elisa. Es deducible. Ya es un gasto deducible. Siguiente, por favor. Se realizaron gastos por reparaciones ordinarias de los vehículos que exceden al 20% de su valor contable de estos bienes, por un importe de bolivianos 1.237. ¿Me repites el monto, por favor? 1.237. ¿Qué nos dice la normativa respecto a gastos de reparaciones y mantenimiento de activos fijos? La norma nos dice que aquellos gastos que exceden las reparaciones o mantenimiento de activos fijos del 20% se consideran gastos no deducibles. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Dice, se debe activar el bien, se debe activar el valor y depreciar por los años de vida útil que le quedan, ¿ya? Es muy diferente de estos otros conceptos que hemos ido manejando. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Yo digo que el valor del bien es, digamos, 5.000, ¿sí? Y yo tengo por reparación y mantenimiento, digamos que yo tengo un vehículo, se me arruinó mi vehículo y, bueno, se quemó el motor, se fundió el motor, pasó algo y tengo que hacerlo reparar, ¿sí? Y esta reparación
me ha costado 2.000 bolivianos. ¿Sí? Ahora, en reparaciones y mantenimiento de activos fijos nos dice máximo se considera como gasto deducible hasta el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 5.000? 1000, licenciada. 1.000. Si fuera como los otros casos, ¿qué tendríamos que decir? Tengo mi tope 1.000, yo he gastado 2.000, por lo tanto 1.000 sería no deducible. Así es como hemos venido trabajando en todas las cuentas y así es como vamos a trabajar, excepto en esta. Ya, excepto en esto. ¿Por qué? Porque nos dice, si supera, automáticamente este monto no debe llevarse al gasto, sino debe activarse el bien y depreciarse por los años de vida útil. Supongamos que este vehículo tiene todavía un saldo de años de vida útil de 1 año y medio. Entonces, lo que tendría que hacerse estos 2.000, activarlo a este valor y depreciarlo en este año y medio, y eso se considera gasto, pero no puede sobrepasarse. Si hubiera sido, digamos, 500, lo llevo al gasto y automáticamente es gasto deducible, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es reparación y mantenimiento de activos fijos. Por lo tanto, estos 1.237, ¿cómo se van a considerar? No deducible, Lice. No deducible. ¿Sí? Como supera, no hay restas aquí. Automáticamente todo se considera gasto no deducible. ¿Ya? Siguiente. Se pagaron primas de seguros por fidelidad de los principales ejecutivos por bolivianos 2.475. Las primas de seguro por fidelidad, ¿deducible o no deducible? No deducible, No licenciada. deducible. No deducible. Correcto. ¿Por qué esto deducible? Pero, a ver, explíquenme. Solo seguro son que es deducibles deducible. los seguros de vida, licenciada. Exacto. Seguros de vida. Contra accidentes. Ojo, si fuera accidente, seguro de vida también es no deducible. Solo contra accidentes de trabajo. ¿Ya? Solo contra accidentes de trabajo. ¿Sí? O sea, ¿puede contratarle a la empresa? Sí, puede contratarle, pero la norma prevé y dice, solo se van a considerar gastos deducibles las primas de seguro contra accidentes de trabajo. Cualquier otro tipo de primas que le contraten al dependiente va a ser un gasto no deducible. ¿Ya? Siguiente. Por servicios profesionales prestados al asesor legal, se canceló bolivianos 1.925. No emitió la respectiva nota fiscal. Ya. Por honorarios profesionales, dice, se ha pagado 1.925 y no nos han dado la factura. ¿Deducible o no deducible? No deducible. No deducible. No deducible. Lice. Si ustedes estuvieran trabajando en esta empresa, ¿qué hubieran hecho para que se considere esto deducible? Hubieran hecho la retención o tendrían que hacer la retención, ¿sí? Fíjense que si nosotros hubiéramos hecho la retención, por profesionales independientes u oficios, ¿cuánto retengo? 15,5%. ¿Cuánto es el 15,5 de 1925? $298. 298,38. Perdón, ¿me repites? 290,38. 298. 298,38. ¿Del 25% de 1925? $481.25. 81, Lice. Ok, gracias. Fíjense, nosotros ahora, por no haber hecho esta retención, vamos a pagar 481. Entonces, si ustedes estuvieran trabajando en la empresa, ¿qué tendrían que hacer?
Las retenciones, Lice. Las retenciones, ¿ya? Si un profesional o es una persona natural, ya saben, que nos presta servicios o nos vende bienes, nosotros debemos proceder a la retención para considerarlo como gasto deducible. Por lo contrario, significa que se va a volver gasto no deducible y fíjense, vamos a pagar un monto mayor como impuesto de ese gasto, ¿ya? Siguiente. El 28 de octubre se castigó mercadería obsoleta por bolivianos 2.700. No se comunicó a la administración tributaria. ¿Qué me dicen las normas respecto al castigo de mercaderías obsoletas o en desuso? Que tiene que comunicarse a la administración tributaria, licenciada. Sí, tiene que comunicarse. ¿Cuántos días antes? 10 días antes. 10 días. 10 días antes. Ojo, tiene que comunicar a la administración tributaria 10 días antes. Tiene que mandar una notita diciendo voy a dar de baja estos bienes que están vencidos, que ya no sirven, que están obsoletos y con un detallito para poder dar de baja. Es más, se tiene que citar el día y la hora e incluso se recomienda siempre que tengan un notario de fe pública que dé fe que están destruyendo eso, ¿no? Estén o no estén los funcionarios de impuestos para verificar si ustedes han puesto una fecha y un día, pues se procede en ese horario. Por lo tanto, como no hemos dado aviso, ¿qué se considera esto? Gasto no deducible, No Lice. deducible. Gasto no deducible. Siguiente. Se dio aviso al SIN respecto a la pérdida de mercadería por bolivianos 6.875 registrada por efecto de un robo de una de las sucursales. La comunicación se realizó a los 17 días de lo sucedido. Ya. Primero, ¿me repites cuánto es el monto, por favor? 6.875. Ya. Le hemos dado aviso, dice, a los 17 días de conocido el hecho o de realizado el hecho. De sucedido el hecho. De sucedido el hecho, perfecto. ¿Es deducible o no deducible? No No deducible, Lice, No porque no se dio deducible. ¿Por qué es aviso no al momento del deducible? robo. Porque no se ha avisado el momento, ese mismo día cuando ha sido el robo. Se ha esperado todavía 17 días. Pero la norma, ¿cuántos días nos da? ¿Qué dice la normativa? ¿Cuántos días nos da? ¿10 días? No adivinen cuántos días nos da. No han leído tanto que les he recomendado. ¿Cuántos días tengo? ¿Cuántos días tengo para dar aviso? Diez días. No, 10 días antes es para la obsolescencia o desuso, para el robo. Días para dar aviso una vez de conocido el hecho, ¿sí? Entonces, en este caso he dado aviso a los 17 días, por lo tanto, No deducible. Gasto no deducible. no deducible. Por No lo tanto, deducible. no deducible. ¿Tenemos algo más?
que se pide elaborar la hoja de trabajo para la determinación de la utilidad imponible de impuestos y también llenar el formulario correspondiente. Ya, súmenmelo por favor las 3 columnas. Lice, se olvidó arreglar en el pago de multa 1177. ¿Perdón? ¿Se me repite? Se olvidó arreglar en el gasto no deducible el pago a multa. 1177 era. Bueno, aquí he corregido un lado y no el otro, ¿no? Gracias. Corregimos un lado nomás. Los 93. $17,179. 7.179. Cuarenta 39.700. A ver, de nuevo. 39.624, Lice. ¿Está bien? Lice, a mí me salió otro resultado. A ver, verifiquen, por Sale favor. 40.314, dice. Sí, Sí, licenciada. listo. 40.314. Verifiquen, por favor, confírmenme. Está bien, licenciada. Está bien, dice. Listo. Está bien, Lice. Está bien, licenciada. Ok, gracias. Ya, tengo aquí mi utilidad contable, que es el estado de resultados, la resultante del estado de resultados. Hemos dicho que la utilidad, que tenemos que pagar el impuesto a las utilidades sobre la utilidad imponible. En este caso, ¿cómo determino mi utilidad imponible? Que es la utilidad contable más los gastos no deducibles. Estos 57.493, que es el total de los gastos de estas, solamente de estas cuentas que se estarían observando, ya están en este resultado, cuando hemos hecho en el estado de resultados. Esta parte de deducibles forma parte de esto. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros debemos añadir o debemos quitarle para modificar la base imponible? Toda la columna que es gasto no deducible. ¿Sí? Esta columna es la que nosotros tenemos que sacarla. ¿Y cómo vamos a agregar a esta utilidad contable? Le vamos a añadir los gastos no deducibles. En este caso tenemos los bolivianos 40.314. Sumamos, por favor. 55.314. Esta ya sería nuestra utilidad imponible. O nuestra base imponible, sobre la cual nosotros vamos a aplicar la alícuota del 25% correspondiente al IVA. 13.828,5. 13.828, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les ha quedado claro? Reitero una vez más, es importante que ustedes conozcan la normativa, ¿no? Que por lo menos la hayan leído una vez. Yo sé que sí o sí tendrán que memorizarla un poquitito, pero con el análisis, así como hemos hecho en el libro, el análisis que hemos ido viendo, es importante que ustedes también, para no cargar mucho, porque a veces cuando memorizamos de pronto con los nervios nos olvidamos, vayan un poco haciendo siempre esa relación
cumple la regla, cumple las condicionantes y en determinados casos tenemos condicionantes adicionales. Entonces, ver si cumplen o no cumplen esas condicionantes adicionales. ¿Dónde tengo generalmente condicionantes adicionales? En lo que es remuneraciones al factor trabajo, tengo condicionantes adicionales, tengo algunas condicionantes adicionales en lo que es donaciones, ¿no? Fuera de las que ya tenemos, tengo algunas condicionantes en lo que es reparaciones, ¿no? Después siempre casi nos vamos a centrar en lo que es la regla general y las dos condiciones básicas. Entonces, con eso ustedes ya están un poco preparados para determinar el impuesto. Pero sí o sí es importante, por favor, que lean la normativa, revisen, ya les había dicho, no se confíen, hay algunas cositas como estas, por ejemplo, que yo no les he dado, pero que sí está en la disposición, ¿ya? Preguntas, dudas más que tengan, por favor, al respecto. Licenciada, sacando el 25% a mí me salió 13.829. Sí, Lice, sería redondeando. ¿Para el redondeo? Sí, Lice. Sí, licenciada. Ya. No se olviden también de los redondeos, ¿no? Cuando es hasta punto 5, ¿qué tengo que hacer? Redondear. ¿Al inmediato inferior o superior? Superior, Lice. Del punto 5 para arriba, redondeo hacia arriba. Y cuando es inferior a punto 5, hago desaparecer el decimal. Pero cuando es contabilidad, siempre vamos a trabajar con 2 decimales y para el llenado de formularios, ahí trabajamos recién con los sin decimales. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quisieran que les explique, algo adicional? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, lice. Sí, licenciada, todo claro. Ya. A ver, chicos, es bien importante antes de finalizar ya esta clase, que en realidad va a ser la última que tenemos con ustedes, por favor, estudien para su última prueba. Si ustedes demuestran que conocen, no que están copiando, porque yo fácilmente me doy cuenta si han copiado o no han copiado, les voy a poner una condicionante. Si así estén un poco mal en el primero y en el segundo, pero en el final han dado bien y además han hecho todos sus trabajos, ¿sí? Y no me estén completando trabajos, estoy recibiendo de trabajos desde que hemos empezado el semestre, creo que se están queriendo poner al día recién a estas alturas. No sirve que se pongan a estas alturas al día, ¿no? O sea, en vano me están mandando, mucha gente que me está mandando trabajos. No me sirve de nada, ¿ya? No tiene ponderación. Bajo esas condicionantes, entonces no se preocupen, yo los voy a apoyar en este examen final. Pero me tienen que demostrar que por lo menos sí conocen y sí hemos aprendido algo, que ese es el objetivo en realidad de las clases, ¿no? Porque de lo contrario, solamente lean la ley, solamente lean las normativas o los libros que hay y sería suficiente. Sino lo importante es que nos quede algo de lo que hemos pasado por lo menos el semestre y no solamente hayamos perdido el tiempo escuchando o prendiendo nuestras computadoras. ¿Ya? Entonces, por favor, repasen, estudien un poquitito, agradecerles su participación, que son casi los mismos siempre que los he tenido en clases, yo los tengo ya capturados en imagen, quienes han estado asistiendo permanentemente, de mi grupo más numeroso que tengo en este grupo, por ello les decía, no he pasado de 80 alumnos en algún momento, ¿no? Entonces, pues espero que por lo menos algo hayan aprendido y ya no nos vamos a ver con seguridad, no nos vamos a conocer físicamente porque termina aquí el semestre, pero ha sido un gusto trabajar con ustedes y bueno, pues que les vaya muy bien. Muchas gracias, licenciada, Muchas gracias, por la Lice. enseñanza y por la paciencia. Gracias, Lice. Muchas gracias, Lice. Gracias, a ustedes, chicos, gracias por participar y ya veremos si más adelante nos estamos viendo. Que les vaya muy bien, gracias. Las dos personas, por favor, se me quedan, Johnny y, ¿cómo es? Gustavo y